A continuación vamos a trabajar sobre los conceptos de punto de vista, vistas y secciones. Nosotros al navegar con el modelo, cuando llegamos a un punto de vista determinado que nos interesa guardar por la razón correspondiente, siempre vamos a tener la posibilidad desde la pestaña de puntos de vista de guardar el punto de vista. Esto lo guarda dentro de la pestaña puntos de vista guardados. Recordemos que esta pestaña la podemos activar de diferentes tipos de maneras. Al guardar la vista se nos crea un nuevo elemento y esta vista la podemos llamar de la manera correspondiente, como nos interese, vista 2 en este caso. De esa manera podemos ir pasando de un tipo de vista a otra que tenemos guardado. A su vez, nosotros podemos crear una estructura de vistas determinada que nos interese en función de los análisis que estemos realizando, ¿no? Como por ejemplo aquí, tenerlo por niveles, tenerlo por secciones transversales, tenerlo por secciones longitudinales o una zonificación determinada que nos interese. Para poder navegar, nosotros vamos a trabajar con varios conceptos. Los primeros de ellos son la rueda de navegación o la barra de herramientas de zoom. También vamos a poder calibrar la cámara, es decir, nosotros cuando estamos mirando hacia el modelo lo estamos haciendo a través de una cámara y esta cámara tiene una serie de características técnicas. Podemos rotarla hacia arriba, hacia abajo, girarla, va a tener un enfoque, va a tener una profundidad y también va a tener una perspectiva determinada. Esto lo podemos configurar dentro de la herramienta de cámara. Aquí vamos a poderle decir si queremos que esté dentro de perspectiva o ortogonal, ¿vale? Lo pone con todos los ángulos ortogonales o en perspectiva. Esto en función del análisis que realicemos buscaremos uno u otro, ¿vale? A veces puede pasar que haciendo un zoom determinado pueda perder el foco. No pasa nada porque para eso hemos guardado las vistas determinadas, ¿vale? Bien. En algún momento dado pues, nos interesa alinear la cámara en una orientación determinada, enderezarla o alinearla a un eje concreto para visualizar mejor una perspectiva de cara al análisis que estemos realizando. Dentro de esta navegación tenemos una navegación, digamos, más sencilla, que sería la rueda de navegación. Aquí podemos ir, si yo me sitúo sobre el círculo que nos marca los puntos cardinales y pincho sobre el ratón, hace una rotación en este sentido. Pero que sería la misma si yo voy moviéndome a través de los diferentes, izquierda, derecha, superior, y puedo ir siempre pinchando en alguno de estos elementos, girando hacia un lado, girando hacia otro, o situándome sobre las caras. Si estoy en perspectiva, siempre voy a verlo en perspectiva. Si estoy en ortogonal, aquí estaré viendo alzados directos, sin ningún tipo de representación de fondo. Aquí en la planta, por ejemplo, estoy viendo la planta. Bien. En un momento dado nosotros podríamos decidir que alguna zona concreta del proyecto es el lado frontal por alguna característica. Por defecto, el lado sur es el frontal con respecto a la orientación que nosotros tenemos habitualmente de las vistas. Pero en cualquier momento dado podemos decidir que el frontal sea cualquier otro. Para ello vamos a utilizar una herramienta que es hacer foco en un elemento. Para ello le decimos mirar a, seleccionamos una cara correspondiente a un elemento determinado y una vez que hemos mirado hacia ese objeto le decimos si este en concreto queremos que se convierta en el lado frontal y de esta manera estableceríamos el lado frontal, es decir, pinchamos sobre el panel de navegación y le decimos mirar a, seleccionamos un objeto y a continuación nos vamos a este botoncito y le decimos definir como frontal. De la misma manera nosotros podemos una vista en concreto que nos interese que sea el home. El home es la vista de inicio, que es la casita, ¿vale? Entonces nosotros ahora mismo le podemos decir que botón derecho, definir esta vista como inicio. Y cuando yo estoy navegando por cualquier otro tipo de vista, le digo ir a casa y me lleva a esa home, a esa vista de inicio. Si repasamos las diferentes formas de navegación, que las tenemos, como hemos dicho siempre, en diferentes sitios, es decir, tanto en la pestaña puntos de vista, navegar, como en este pequeño panel de navegación que se puede
se puede encender o apagar con la X, lo cerraríamos y lo encenderíamos, como hemos visto con otros paneles, en la misma ubicación. Y vamos a repasar las diferentes formas básicas. La primera de ellas es la rueda de navegación. Esta rueda de navegación tiene diferentes tipos de visibilidad, pero al final, cuando nosotros pinchamos sobre ella, nos aparecen los clásicos herramientas de zoom que son similares en otros programas como Revit, como AutoCAD o similar, ¿no? Entonces tenemos el zoom. Siempre hay que mantener pinchado el botón izquierdo del ratón. Entonces con este zoom hacemos zoom a alejar o acercar. La órbita, que es lo mismo que tecla mayúscula y rueda central del ratón a la vez. Tenemos centrar en un punto determinado. Tenemos la herramienta mirar. Aquí mantiene, por decirlo de alguna manera, el trípode fijo de la cámara y simplemente deja mover la cámara hacia arriba o hacia abajo. Tenemos la opción de mirar, subir o bajar el trípode de la cámara. También podemos modificar el encuadre, pero eso lo podemos hacer independientemente que esté activa o no la rueda, siempre con pinchando la rueda del ratón. También tenemos la opción de rebobinar, nos lleva a diferentes tipos de vista que hemos tenido previamente. Y la opción de paseo. Entonces el paseo lo que hace es que nosotros mantenemos y con esta flechita nos va llevando hacia el elemento del modelo. Esto normalmente tiene interés cuando estás dentro del modelo, es decir, que si yo hago aquí un zoom y estoy con la rueda del ratón, ahora me meto dentro del modelo, entonces yo le doy ahora aquí a paseo, y entonces ahora tiene un poquito más de sentido que esté yo haciendo este paseo, pinchando y avanzando. El resto de herramientas que vamos a ver en el panel, ahora le doy aquí a cerrar, y son muy similares y complementarias. El encuadre pues es el mismo encuadre que hemos visto en la rueda de navegación. En zoom vamos a tener diferentes tipos de zoom. El clásico zoom ventana, en el que yo selecciono una zona concreta. Tenemos el zoom selección, me va hacia un objeto, es decir, yo pincho un objeto determinado. Para eso tengo que tener activo seleccionar. Entonces pincho un objeto y le digo aquí zoom, selección. Y entonces me va hacia ese elemento. También, además, vemos que tenemos la opción de decir página arriba, página abajo, ¿vale? De tal manera que si yo le doy aquí zoom todo, me hace un zoom extensión total. Pero si yo selecciono un objeto y le doy a zoom objeto o avanzar página, también hace un zoom selección. Tenemos diferentes tipos de órbitas. La órbita sobre un punto fijo, la órbita libre o la órbita restringida sobre un eje. En este sentido yo recomiendo utilizar o bien la órbita normal o la restringida, porque con la libre se puede perder bastante el foco, ¿vale? Entonces, con la libre pues lo que hace es fijar un eje determinado, ¿vale? Un eje determinado, en este caso el eje Z. También tenemos la opción de hacer una panorámica, o sea, mirar a través del objeto, eso que lo hemos visto también en la rueda. Tenemos la opción de mirar al objeto, como hemos dicho. Y tenemos la opción de hacer foco en un elemento determinado. Son siempre muy complementarias. Por último, vamos a ver una serie de herramientas más relacionadas con la revisión visual, como si estuviéramos revisando el proyecto, que sería el paseo. El paseo o el vuelo. El vuelo está más pensado para grandes proyectos, carreteras, líneas de ferrocarril, etcétera, o sea, obra lineal o grandes infraestructuras. Y el paseo, pues para obras de edificación o infraestructuras. Entonces, el paseo es muy similar a lo que hemos visto en el panel de navegación. Y pinchas la rueda del ratón y aquí lo que tenemos que ver es si activamos, ¿vale? Voy a mostrar todo, que falta ya algún suelo. Y tenemos que ver si, por ejemplo, activamos colisión, gravedad, tercera persona. Lo suyo es tener activado a la tercera persona para tener escala, ¿vale? Luego, si queremos que esta persona, por ejemplo, suba escaleras, lo que tenemos que decirle además es que esta persona, además de paseo, tenga gravedad. Entonces, de esta manera va
subiendo las escaleras, se va apoyando en los elementos, ¿vale? Y al tener gravedad también tiene la capacidad de chocarse, es decir, si yo me acerco hacia un elemento, lo veis, ¿no? Genera ahí una sombrita, pero no lo atraviesa, ¿vale? Esto es interesante para hacer determinados tipos de comprobaciones. De la misma manera, le podemos pedir que se agache y este avatar se puede modificar en las configuraciones de la vista. Si yo le doy aquí a botón derecho, tengo las posibilidades de modificar dentro del punto de vista. Tengo la posibilidad de modificar algunas de las propiedades que tenemos. Como por ejemplo, editar el punto de vista actual y dentro de todas las variables que me está dando las posiciones de la cámara, las velocidades, etcétera, tengo una posibilidad que está relacionada con el análisis de colisión de la tercera persona y aquí me va a aparecer lo que hemos visto antes de colisión, gravedad, de agachado, etcétera, y sobre todo el tema de los avatares, es decir, ver tercera persona y elegir el tipo de tercera persona. En este caso es un trabajador de la construcción, pero podría elegir, por ejemplo, un empleado de oficina con casco. Y de esta manera, pues me aparece la persona con el casco correspondiente. Hemos elegido empleada. Y por último, tendríamos la herramienta vuelo que hemos comentado, ¿vale? Que va a una velocidad completamente superior. En este caso, veis cómo está la tercera persona puesta con colisión, no funciona. Entonces, tendría que primero ir a una vista exterior, que va a funcionar bastante mejor, y ahora ya con la herramienta vuelo, pues pincho y voy moviéndome. Veis que es como ir volando, básicamente, como si estuvieras en un avión. Entonces, en este sentido, solo, digamos, tiene practicidad cuando estás en un proyecto grande. Y entonces aquí en el vuelo, pues aparece esa posibilidad de hacer esos análisis de una velocidad determinada para acercarse a los objetos. Al final, dentro de todas estas herramientas es buscar cada técnico la que más le interesa, la que más le ayuda a entender el proyecto y con eso poder resolver los problemas de revisión, auditoría, comprobación de información. Dentro de la herramienta puntos de vista hay una herramienta bastante interesante que es la denominada sección. Activar sección. Si nosotros nos vamos a activar sección, vamos a poder crear diferentes tipos de cortes complementarios a través de planos de trabajo o a través de cubos. De esta manera, nosotros lo primero que tenemos que seleccionar es qué plano de trabajo vamos a generar como corte. A partir de él, veremos si nos interesa moverlo o no moverlo, ajustar la sección, etcétera. Lo primero que hacemos es encender o apagar un plano y a partir de ese momento le vamos a decir qué tipo de plano. El plano 1 es de tipo superior, inferior, frontal. Por eso es importante definir qué elemento es el frontal. A partir de ahí le decimos que este es el superior y nos genera un corte. Plano 1, corte. También nosotros tenemos aquí la posibilidad de pinchar sobre transformar y nos va a dar las alturas de corte sobre este elemento. Si le damos a mover, se activa lo que se denomina el gizmo o los gizmos de Navisworks. Si pincho sobre el plano de trabajo, voy a poder mover el plano de trabajo. Es decir, si yo giro aquí y vemos tres planos de trabajo, el azul, rojo y verde. Si pincho sobre el azul, me va a dejar desplazar en horizontal para tener ese control sobre el elemento. A partir de aquí, si pincho sobre los gizmos vertical, horizontal, me va a dejar, si pincho y desplazo a la vez, vemos que va generando ese tipo de corte. Aquí es donde nosotros podemos, en un momento determinado, crear diferentes puntos de vista. Es decir, yo creo un corte en la plataforma y le digo aquí botón derecho, guardar punto de vista y le digo planta 1. Y continúo con el corte y le puedo decir aquí que diga planta 2. Guardar punto de vista, planta 2. Como decimos, este corte se puede realizar de diferentes maneras. En este caso, pues vamos a tener un corte diferente.
y le vamos a pedir que haga un corte transversal. Pues en este caso, en vez de activar el plano 1, podríamos activar el plano 2 o cambiar la orientación del plano. Le decimos que nos lo ponga en izquierdo, ¿vale? En este caso, pues he hecho un corte izquierdo, o pincho, le digo corte derecho, y de nuevo, con el gizmo, estiramos, pinchas y estiras, y mueves el ratón. De esta manera estás modificando el patrón de visibilidad de la vista, la orientación. Y de nuevo, nosotros guardamos. Queremos ocultar, si queremos ocultar el gizmo, solo tenemos que darle al botón de desplazar, ¿vale? De la misma manera, tendremos la opción de, en vez de mover, girar. Lo que pasa es que la opción de girar, cuando estás en proyectos que son ortogonales, como el que estamos viendo, no tiene ningún sentido, ¿vale? Estamos hablando de poder girar la vista. ¿Dónde tiene sentido esto? Pues en proyectos donde tienes grandes pendientes, o donde tienes zonas muy diferenciadas, una rampa, un túnel, etcétera, en el que necesitas seguir una sección determinada para el análisis. Entonces ahí sí que tiene sentido. Cuando tienes este tipo de giros que se te han descentrado, si yo me voy a transformar, aquí tengo los giros que se han introducido dentro del proyecto. De tal manera que si tú le pones aquí 90 grados o que le vas a dar ahí un giro determinado, ¿vale? Pues veis, ya se ha transformado de esa manera, ¿vale? Si no, cuando tú haces un giro, la vista se queda personalizada. Si tú ahora le pongo aquí 90 grados, ¿veis? Ha vuelto ahí. No obstante, si yo giro, pero le digo aquí volver de nuevo a un plano izquierdo o derecho, ya se restaura la vista. De la misma manera, puedo buscar la manera de crear dos planos de sección, es decir, el tener la posibilidad de activar o incluirle. Puedo decirle que me busque una orientación determinada, y para ello, dentro de la alineación, le decimos que alinear con una superficie determinada. Pues le digo que me haga un corte aquí, y lo veis en este caso, pues ya me ha buscado esa orientación. Si le digo aquí a mover, pues ya puedo generar ese movimiento para arriba o para abajo. En un momento determinado podemos activar dos planos, plano 1 y plano 2, y que ambos planos estén en un lado frontal y en uno paralelo. De esa manera nosotros podemos mover las vistas de una manera vinculada. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy estirando este plano, veo que efectivamente solo me está ampliando el corte. Pero si yo le digo ajustar selección, vincular planos de selección, al vincular los planos de selección ya me va a mantener una relación determinada. Entonces, al mover la sección, estoy, digamos, manteniendo una franja de corte. Repito, has activado dos planos que son paralelos y les has vinculado los planos de sección. Y de esta manera podemos ir haciendo fracciones de análisis, que esta herramienta es bastante potente. Si en un momento determinado queremos hacer un análisis de un objeto concreto o un conjunto de objetos, yo selecciono los objetos correspondientes y le digo ajustar selección. Entonces, de esa manera me hace el corte con los planos que tengo activos y se ajusta a esa selección. Esta herramienta también es bastante interesante para poder trabajar con la herramienta de sección. Recordemos que para que esta herramienta funcione, lo más interesante es guardar el punto de vista con la sección realizada, de tal manera que si yo estoy analizando cualquier otra vista, siempre puedo volver a esa vista de selección. En la vista de selección se guarda también que esté activo el plano, de tal, si quiero quitarlo, le doy a mover, desaparece, me sitúo sobre la vista y le digo botón actualizar. Entonces, al acercarme, ya ha desaparecido esa opción. Y con esto hemos visto las vistas de sección. A continuación vamos a revisar. Una vez que ya sabemos navegar, vamos a hacer una serie de comprobaciones con el modelo. Si yo estoy en una sección determinada y necesito chequear las distancias entre algunos elementos, para ello voy a trabajar con la herramienta de revisar medidas. Por ejemplo, vamos a comprobar una altura. Para ello me voy aquí a medida
y puedo elegir una distancia entre punto y punto. Entonces, en este caso, me pide un plano de trabajo, va localizando un punto y yo puedo ir moviéndolo e indistintamente buscar aunque no sea perpendicular. ¿Por qué? Porque el programa me va a calcular todas las diferencias de cotas X y Z. Entonces, rápidamente yo sé que ahora mismo tengo un desnivel en Z, lo sé porque tengo la herramienta de los ejes activos y sé que Z es en vertical y por lo tanto está bien orientado y sé que tengo 1,65 m de diferencia de cota. Podría realizarlo de otra manera. Puedo decirle que lo haga bloqueando el eje Z. Entonces, de esa manera, pincho, lo veis, ¿no? Y ya solo va buscando, por mucho que yo mueva el punto sobre el plano, solo me da ese eje Z. Mientras no haga otra cota, la cota anterior permanece. ¿Vale? Vamos a mirar otra cota, en este caso no vamos a quitar el desbloqueo y vamos a mirar entre estos soportes. ¿Vale? Entre plano y plano, pues vemos ahí esa distancia entre I de 1,65. Hay que tener mucho cuidado porque a veces pueden ser elementos que no sean planos, entonces, perdón, que no estén alineados con los ejes y podría darnos error. Para este caso, pues lo mejor es buscar medidas que nos dé, por ejemplo, el perpendicular. Le digo aquí que me dé de plano a plano perpendicular. En este caso, pues me está dando esa cota 1,60. ¿Veis? Si me hubiera fiado del 1,65, pues no habría estado bien esa cota, ¿no? Igual que aquí, de esta cara a esta cara. Hay que tener también cuidado en qué punto estamos. ¿Vale? ¿Veis? A veces podría dar error para identificar el plano correspondiente. También puedo buscar elementos en paralelo. Y también podemos sumar, es decir, si yo necesito, sobre todo cuando tenemos instalaciones, puedo buscar las sumas entre diferentes tipos de puntos. ¿Vale? En este caso es cuidado que está bloqueado el paralelo, entonces tengo que quitarle el bloqueo, le digo ninguno y voy a volver a empezar. Significa que yo puedo ir comprobando diferentes tipos de puntos de forma complementaria, ¿vale? De un punto a varios puntos. O puedo hacer una línea de puntos, pues decir desde aquí, 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 aquí. Y lo que hace es me va sumando distancias. En ese caso, si tengo un conducto, pues es interesante porque me iría sumando esas distancias. También puedo ir haciéndole acumulaciones puntuales. Lo calculo ahí y me va sumando. La diferencia es que en este caso no es continua la línea. Sería lo mismo que hemos visto antes, pero sin esa continuidad. Serían sumas puntuales. También puedo buscar los ángulos entre diferentes puntos. ¿Vale? En este caso, como no tenemos ningún elemento angular, vamos a buscar un elemento angular. Como por ejemplo, pues podría ser aquí las escaleras mecánicas, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a buscar aquí y este plano y vemos que efectivamente pues nos está marcando ese ángulo correspondiente en torno a 30 grados. Por último, podríamos estar calculando un área determinada. Es decir, yo pues en este caso voy a ir a la planta, una vista de planta, voy a buscar la vista superior y vamos a hacer foco en uno de los núcleos y vamos a mirar aquí la distancia que hay, el área correspondiente en esta zona. Y tenemos ahí esos 9 metros cuadrados. En cualquier momento dado nosotros podemos decir guardar vista para que nos quede. Y si nosotros queremos que una anotación correspondiente quede guardada en la vista, le daríamos convertir en anotación. Este convertir en anotación lo primero que hace es crea unas marcas correspondientes que las deja en rojo en un color que podemos modificar aquí en anotación y
automáticamente crea una vista que le pone vista 1. Si nosotros creamos una carpeta de revisión, la llamaríamos pues revisión andenes y vamos guardando los diferentes tipos de revisiones en esa carpeta, ¿vale? En cualquier momento dado, pues vamos aquí. También lo que podemos hacer es añadirle otro tipo de notas, ¿no? Aquí con identificador o con un texto, es decir, incluimos un texto y le decimos que este texto está, el hueco está bien dimensionado. ¿Vale? Y de esa manera, pues esto ya lo guardamos en el punto de vista correspondiente. ¿Vale? Ok. Además, este texto es un texto plano. Se puede borrar. Yo puedo llegar aquí a este texto y darle aquí a seleccionarlo y borrar. ¿Vale? Igual que todos estos textos. ¿Vale? Aquí no hay control Z, de tal manera que no puedes deshacer eso que acabas de hacer. Si se ha borrado, pues se ha borrado. Tendría que generar de nuevo ese identificador. Podemos, además de incluirle un texto, podemos añadirle una nube de puntos. Es decir, en este caso, podemos decir que este hueco, pues lo vamos a revisar de nuevo. Pues le pongo aquí el texto de revisar. Pero recordemos que estos textos son planos. Estos textos son planos, no se pueden indexar, no se pueden buscar. Para ello, si nosotros necesitamos crear un listado de revisiones, lo vamos a poder realizar con los identificadores. ¿Vale? Para ello le decimos aquí añadir comentario y nos aparece una ventanita que podemos decir lo mismo que decíamos antes. Revisar dimensiones de hueco. Y además podemos decir si es un estado nuevo, era algo ya que teníamos revisado o algo que está resuelto. O imaginaros que ya se había revisado y está, pues decimos está ok. ¿Vale? Entonces, lo importante de los identificadores es que ahí sí que podemos empezar ya a tener diferentes tipos de identificadores dentro del proyecto y sobre todo buscar comentarios. Buscar comentarios de lo que acabamos de escribir y lo va a hacer entre diferentes tipos de orígenes. No solo entre los comentarios, sino entre detecciones de interferencias, planificaciones, mediciones, conjuntos de selección o puntos de vista, ¿no? Por lo tanto, esta es una herramienta de comentarios muy avanzada y muy interesante que podemos hacer por, digamos que si yo le doy aquí a Enter, me va a decir que tenemos esto. Si yo estoy en otra vista y pincho sobre esta vista, ¿vale? Me podría llevar a la vista correspondiente donde está ese comentario. Por lo tanto, tiene bastante interés utilizar este tipo de herramientas. Y con esto hemos visto la parte de revisar medidas, anotaciones e identificadores. En los puntos de vista guardados, además de las vistas específicas, también puedo crear una animación. Le doy a botón derecho, agregar animación, y ahora voy a añadirle en esta animación diferentes puntos de vista. Voy a guardar el punto de vista que tengo, botón derecho, guardar punto de vista, y voy a hacer una serie de recorridos. Voy a avanzar, voy a guardar un segundo punto de vista, botón derecho, guardar punto de vista, y ahora voy a guardar otro punto de vista. Botón derecho, guardar punto de vista. Voy a subir. Y voy a crear un último punto de vista. Botón derecho, crear, guardar punto de vista. A partir de este momento tengo una animación que dentro del punto de vista aparece aquí la animación y puedo darle al play. Entonces esto va a crear un recorrido de revisión correspondiente a los puntos de vista que he seleccionado. Dependiendo de la cantidad de puntos de vista, el recorrido tendrá, digamos, mejor sentido o no, pero eso va a depender un poco también de la habilidad del técnico a la hora de seleccionar estos puntos de vista. También podría crear el punto de vista a través de una grabación, es decir, que en vez de le doy a grabar y voy moviéndome por el proyecto y lo que estoy viendo lo graba, y lo único que genera muchísimas vistas es animación. Tanto estos puntos de vista como las estructuras de carpetas son susceptibles de ser exportadas e importadas. De esta manera,
yo, por ejemplo, imaginaos que este conjunto de vistas no están correctas, las suprimo, ¿vale? Entonces ya ahora ordeno el navegador, entonces podría decirle aquí la posibilidad de exportar puntos de vista. Si otro compañero ha estado trabajando y ha creado una estructura de puntos de vista, podría darle aquí a importar puntos de vista, y lo normal es que esta estructura de puntos de vista la tengamos guardada en una zona del proyecto correspondiente. En todos los proyectos que tengamos con Navis es muy importante tener un espacio para la configuración, ¿no? Yo aquí tengo un proyecto, control o coordinación, y aquí puedo tener diferentes tipos de herramientas de puntos de vista guardados, class detection, etc. Si yo sobre este proyecto le digo aquí botón derecho importar puntos de vista, aquí tengo un conjunto de puntos de vista que podría traer aquí, ¿vale? De esta manera vemos que ha traído aquí, por ejemplo, la carpeta revisiones, niveles, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones estos puntos de vista que yo he podido traer, que son de otro proyecto, es posible que no tengan ningún sentido, porque además estamos hablando de otras geometrías. ¿Qué es lo que me ayuda? Pues me sirve la subestructura, es decir, pues que tengo la carpeta secciones, tengo la carpeta plantas, tengo la carpeta, etcétera, ¿vale? Entonces esta posibilidad de tener estos elementos ayudaría a que yo, por ejemplo, ahora las plantas, le digo, bueno, pues estas dos plantas, pincho y que me las y arrastro, pincho y arrastro, y ya lo meto ahí en niveles. Las secciones pincho y la meto ahí en niveles. Las que no son, pues las llevo a otra zona, ¿vale? Y de esa manera pues voy alineando o teniéndola mucho más ordenado este navegador de vistas, y que me va a ayudar para tener un control importante. Y con esto hemos visto la exportación de vistas y animaciones.